La última vez que estuve acá, comenzamos a conversar respecto del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que habíamos hablado del Paracletos, de esta metáfora del viento con la que con la que el Espíritu Santo se mostraba a lo largo de toda la Biblia? Y quiero seguir en esa misma línea, porque el Nuevo Testamento está lleno de está lleno de muchos relatos donde iguala dos cosas. Pone en muy alto sentido de conciencia el sufrimiento. Hay muchos relatos en el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos donde hay historias de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha confusión, pero al mismo tiempo hay una esperanza inquebrantable de que algo en medio de estos momentos de sufrimiento, de estos momentos de dolor, de estos momentos de confusión, pueda actuar. Y eso es el Espíritu Santo. Y esa idea de que el Espíritu Santo actúa en estos momentos de caos, en estos momentos de dificultad, está muy presente desde el inicio del relato bíblico. Tan al inicio que si nos fijamos en el primer capítulo, en el primer versículo de la Biblia, la historia creativa parte con la frase: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. La tierra estaba vacía, no tenía forma. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las aguas. Quiero partir haciendo un poquitito de contexto. Cuando nosotros pensamos en el antiguo Medio Oriente, que es donde se vive todo el relato bíblico, y pensamos en la figura del agua, nos imaginamos muchas veces un riachuelo tranquilo, ¿cierto? O una playa donde el agua va y viene sin generar ningún problema, ninguna dificultad. Pero cuando el Antiguo Testamento se refiere a las aguas y utiliza esta figura de las aguas, es todo lo contrario. Cuando se refiere a las aguas, habla de un espacio donde puede haber una tormenta huracanada, donde el agua genera mucho miedo, mucho terror, mucha confusión. Las aguas eran el símbolo del caos. Las aguas eran una imagen de desorden y de inestabilidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y eso es así. Entonces, teniendo esto en mente, esta misma primera frase de la Biblia podríamos leerla quizás de la siguiente forma. En el principio el Espíritu Santo flotaba y se movía sobre el caos. Se movía sobre un abismo donde no había nada. Y de pronto Dios da la orden y el Espíritu toca el abismo y ese desorden se convierte en orden. De pronto, donde había confusión, hay certeza. La luz se separa de la oscuridad, la tierra se separa de las aguas
E incluso más allá todavía, aparece la vida. Aparece la alegría, aparece el deleite y aparece la esperanza. Cuando los autores bíblicos utilizan el agua para presentarnos a la persona del Espíritu Santo, lo que hace es tratar de unir algo que nosotros constantemente en la vida tratamos de separar. Que es una honestidad implacable respecto de el sufrimiento que hay en el mundo, pero además una esperanza inquebrantable de que hay un Redentor que es capaz de hacer una obra en medio del caos, en los lugares más inesperados. Por supuesto que terminamos de leer esta frase y nos encontramos con el jardín del Edén. El tema es que en la siguiente página volvemos a lo anterior. El humano cae, peca, come del fruto del bien y del mal y es expulsado de este jardín. Y volvemos a esta nueva figura donde pareciera ser que el caos reina sobre la paz. Y es más, si lo llevamos a hoy día, pareciera ser que aunque hay momentos de alegría, momentos de asombro, momentos de felicidad, pareciera ser que la confusión, el caos, la incertidumbre nos persigue. A medida que la historia en el Antiguo Testamento va avanzando, el agua a lo largo de la Biblia empieza a cambiar esta representación, porque el Espíritu es descrito como agua en la poesía de los Salmos, en las profecías de Isaías, de Jeremías. Y usted que hoy día está estudiando Juan en los grupos pequeños, pareciera ser que el agua es un elemento bastante recurrente a la hora de leer. Entonces, hoy día vamos a hablar del Espíritu Santo como agua a lo largo de la Biblia. Y esta idea, donde está más clara, es en una profecía que está en el libro de Ezequiel, que es muy conocida, que está en el capítulo 47. Y la voy a leer, voy a ir parando para ir haciéndole algunos comentarios. Dice Ezequiel, explicando una visión que él tiene. Dice, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Primero, aquí pareciera ser que no nos está diciendo mucho, porque nos está dando como las coordenadas de dónde viene y hacia dónde va el agua. Ahora, la lectura del Antiguo Testamento es una lectura muy difícil porque, como ya conversamos en algún momento, dentro de todas estas cosas hay muchas metáforas ocultas. Entonces, por ejemplo, teniendo este versículo en mente, si usted se va a Génesis 3, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del jardín, la Biblia dice, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín. Cuando Adán y Eva salen del jardín, salen caminando por el oriente del jardín. Interesantemente, en la visión de Joel, el agua fluye hacia el oriente. Entonces, pareciera ser que esta visión de que el Espíritu fluye
fluye en dirección hacia donde salieron las personas. Fluye hacia donde hay una representación de haber pecado, haber sido avergonzado, haber caído. Entonces, la dirección, y ahora cuando usted lea todo el Antiguo Testamento y escuche el Oriente, se va a acordar de mí. Porque cuando hablamos de esta dirección, estamos hablando derechamente de la condición humana. Estamos hablando del devastador intento que hizo el hombre de tomar el control de la vida, que en definitiva no resultó. El caos siguió siendo caos, y donde hubo vida, terminó la vida. Entonces, un río que fluye hacia el oriente significa que probablemente es el Espíritu yendo hacia todos nosotros que en algún momento hemos vivido en el caos de la vida. Primer versículo. Sigamos avanzando. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta del norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía del lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Y luego de otros 530 metros, el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había una buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió que muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Habrán pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta Englaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas servirán para sanar. Esta es la visión que tiene Ezequiel. Y creo que tenemos que tenerla muy en cuenta a lo largo del desarrollo de toda la historia de Jesús más adelante, por varias cosas. Pero antes de seguir avanzando, interesantemente, el texto dice que el agua que fluye desde el templo va a llenar de vida el Mar Muerto. ¿Usted conoce el Mar Muerto? ¿Ha escuchado hablar algo del Mar Muerto? Literalmente el Mar Muerto está muerto. No hay vida, no hay nada. Eso es porque las condiciones del agua tienen muchos minerales, entonces no es compatible la vida en ese mar. Por lo tanto, interesantemente, que un lugar sin vida, debido a la agua que fluye del templo, vuelva a tener vida. Y Ezequiel en esta profecía nos hace dos invitaciones y no se olvide de ellas. La primera es una invitación a venir, porque la Biblia nos relata que
Ezequiel, cuando empieza a ver el agua, lo invitan a que él entre al agua, ¿cierto? Entonces él entra, primero el agua le llega a los tobillos, después le llega a las rodillas, después a la cintura, después ya el agua es muy profunda, tiene que nadar. Entonces hay una invitación a tomar la decisión de ir, una invitación a venir. Y esta invitación a venir creo que es esencial para la experiencia de la vida cristiana y para todos nosotros, porque tenemos que tomar la decisión de entrar al agua del Espíritu. Es más, ¿se acuerda usted que hay un símbolo que es como un pez que se utiliza para representar a los cristianos? El ictus. El origen de esa figura tiene relación con esto, porque Tertuliano, que es un padre de la iglesia antiguo, reconoce a Jesús como, él lo llama como el pez celestial. Y a todos los cristianos que lo siguen los llama como pececillos. ¿Qué significa esto? Que él utiliza esta figura del pez como símbolo de la invitación a que nosotros como cristianos debemos ser peces que nadan en el agua del Espíritu. Invitación a venir. Pero después Ezequiel refleja otra idea. Y es otra invitación que nos hace. Una invitación no solo a venir, sino que una invitación ahora a pertenecer, a quedarse, una invitación a convertirse. Convertirse en parte de este flujo, esta corriente que pareciera ser que es capaz de traer vida donde no hay vida. Ser parte de esta corriente donde pareciera ser que podemos sanar heridas, podemos llevar esperanza donde no hay esperanza y renovando la vida de las personas. Ahora, si nos saltamos a Jesús y vamos al Evangelio de Juan, Jesús lo que hace es esta visión de Ezequiel hacerla ya no más palpable. Él es la representación completa de esta profecía, de esta visión. Y lo hace de una forma bastante peculiar. Jesús tiene esta forma de a veces interrumpir en los momentos más inesperados algunas situaciones. Y si usted va al capítulo 7 de Juan, me imagino que ya lo ha leído, dice el versículo 37, dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Pongámonos en contexto. ¿Qué fiesta es la que se celebra en esta época donde se está haciendo el relato? Es una fiesta conocida como Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que la hemos escuchado en algún momento. ¿En qué consiste esta fiesta? Los judíos de todo Israel peregrinan a Jerusalén, todos peregrinan a Jerusalén, y durante 7 días ellos viven en carpas. Esto se hace hasta el día de hoy. Viven en carpas durante 7 días para recordar lo que vivieron sus antepasados en el desierto. Y todos los días van al templo a celebrar. Cantan salmos, celebran, oran. Pero el último día del festival, el último día de la fiesta, el más importante, el sacerdote entregaba una bendición. Pero además de entregar esa bendición, lo que hacía era ir a un pozo, tomar agua en grandes cántaros y lo hacían correr por los escalones del templo, con la intención de representar la profecía de Ezequiel y ellos simularan de alguna forma esta agua que fluye del templo para traer
vida donde no hay vida. El tema es que imagínense la algarabía de esta situación. Toda la gente está esperando este momento. Todo Israel junto en Jerusalén, esperando este día, todos cantando salmos, celebrando, orando. Y en medio de todo esto, Jesús se pone de pie y grita en medio de la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea que en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Juan nos facilita mucho las cosas porque más encima nos explica. Dice, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Jesús espera el mejor momento para interrumpir. Este era un momento sagrado. Era el momento en que la fiesta en completa se había conducido para llegar a este momento. El punto culmine de esta fiesta religiosa. Multitudes cantando y Jesús interrumpe. Jesús está haciendo una interrupción dramática, pero calculada. Jesús sabe lo que va a decir. Y para todos los que estaban ahí, que ya habían estudiado, porque en la cultura judía ellos tenían que estudiar los profetas, sabían lo que estaba haciendo Jesús. Sabían que Jesús estaba refiriéndose a la profecía de Ezequiel. Y Jesús utiliza la misma forma que Ezequiel entrega y hace dos invitaciones. Una invitación a venir y una invitación a pertenecer. ¿Tienes sed? Ven. Jesús lo que le está diciendo a toda la gente: todo lo que ustedes están esperando en el templo, todo lo que ustedes están simulando, lo encuentran en mí. ¿Quieren agua viva? Vengan a mí. Pero también Jesús hace la invitación a pertenecer, la invitación a convertirse, la invitación a quedarse. Todos los que vengan a mí, que soy la fuente, van a convertirse en fuente. Porque cuando ustedes vengan a mí, beban de mi agua, de ustedes ahora van a brotar ríos de agua viva. Todo lo que el río simboliza en la visión de Ezequiel, Jesús lo trae al mundo. Jesús deja el paraíso para venir a nosotros. Jesús pareciera ser que va hacia el oriente en busca de los humanos. Llamó a sus discípulos como pescadores de personas. ¿Se acuerda de la visión? El río estaba lleno de pescadores. Alimentó a hambrientos. Jesús parece que alimentó varios. Sanó enfermos, como las hojas de los árboles que estaban al lado del río. Y dice al final, las hojas eran para sanar. Y a través de su muerte, Jesús nos dio vida. Y para los que vinieron a Él, para los que lo siguieron, esta promesa, esta visión, pareciera ser que
tomó todo el sentido del mundo de manera inmediata. Y Juan nos dice, con esto se refería al Espíritu, que todavía no había llegado, pero que llegaría más tarde para todos, para todos, para todos los que creyeran en Él. Quiero hacer un paréntesis. En medio de toda esta historia hay un personaje que pareciera ser que tiene una actividad, una acción muy pasiva. Jesús interrumpió un festival religioso de los más importantes. Por lo tanto, esto generó un problema para los maestros de la ley. Por lo tanto, esto era motivo suficiente para generar una reunión de urgencia y ver qué era lo que estaba pasando con este hombre. Y aquí hay una persona. En el versículo 50 dice que mientras estaba esta reunión sucediendo de los líderes y de los maestros de la ley, dice, entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús, y pregunta, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? De nuevo aparece Nicodemo en esta historia. El que en el capítulo 3 de Juan va a visitar a Jesús, nuevamente aparece, pero con una actitud rara, porque Nicodemo como que intenta defender un poco lo que estaba pasando con Jesús. Pero Nicodemo no se involucra de manera directa en esta situación. Nicodemo no... Primero, cuando Jesús dice, vengan a mí, Nicodemo no va. Probablemente Nicodemo estaba sentado en la primera fila de la ceremonia. Él era del Sanedrín, era de los más importantes. Probablemente Nicodemo, no sabemos, estoy solamente lucubrando aquí, podría haber sido uno de los que llevaba los cántaros de agua. Después de presenciar el poder de Jesús, todos comienzan a preguntarse por quién era esta persona. Y pareciera ser que todas las historias que hay en la Biblia donde personas se encuentran con Jesús tienen una experiencia muy marcante y después de esta experiencia entienden quién es Jesús. Viene primero la experiencia y después la explicación. Vemos repetidamente a personas viviendo esta situación, viviendo algo y después preguntándose quién es Jesús. Y quizás es algo que pasa hoy día. Primero intentamos entender, buscar, racionalizar todo. Y cuando estamos en un punto seguro, podemos dar el paso de experimentar. Esto es un pensamiento normal que surgió después de la Ilustración. Y la tentación es vivir, conocer las afirmaciones de Jesús, vivir las prácticas, pero nunca llegar a experimentar de manera real, de manera tangible, el Espíritu Santo. Dios nos crea completos y Él quiere que en todas nuestras áreas nosotros nos relacionemos con Él. El intelecto, las emociones, el cuerpo y la experiencia propiamente tal. Pero si intentamos explicar todo antes de experimentar, nunca vamos a poder entrar en la vida del Espíritu. Y pareciera ser que esto es lo que estaba buscando Nicodemo. Cuando se encuentra con Jesús por primera vez y conversa con él, Nicodemo tiene claro cuando Jesús le habla de tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo insiste. ¿A qué te refieres? Pareciera ser que es fácil pensar
en Jesús, pero no tomar la decisión de experimentar. Porque si queremos conocer a nuestro Rey, no podemos hacerlo de una distancia segura. No podemos hacerlo desde la orilla del río. La invitación de que en la visión le hacen a Ezequiel es a entrar, es a nadar, no a quedarse afuera en la orilla pescando, mirando qué es lo que pasa. Tenemos que arriesgarnos. Ahora, Nicodemo pareciera ser que tenía mucho que perder si es que corría este riesgo de entrar. Es mucho más fácil ir a buscar a Jesús en medio de la noche, cuando nadie lo está viendo, que estar en la primera fila de la fiesta de los tabernáculos y cuando Jesús hace la invitación, es decir, Él haya dicho, yo voy y me saco la vestidura que Él tenía de sacerdote, de miembro del Sanedrín, el ego que Él había creado a partir de su identidad, para decir ahora yo sigo a Jesús. Nicodemo tendría que haber perdido toda la identidad que él había construido. Y pareciera ser que eso es difícil. No miremos desde la orilla. Entonces, sigamos. El Espíritu de Dios que Jesús dice en Juan es dado después en Hechos 2, en Pentecostés. Y al igual que la fiesta anterior, esta festividad, esta celebración, este día, no se recuerda por un ritual en el templo, sino que se recuerda por una irrupción divina. En la primera fiesta hay una irrupción de Jesús que llama la atención de todos. Ahora es el Espíritu Santo que irrumpe en una casa. Y Pedro le empieza a explicar a las personas, exaltado por la diestra de Dios, Jesús fue recibido por el Padre y nos dio al Espíritu Santo, que prometió y que hoy día es derramado para todos ustedes que están viendo y oyendo, dice Pedro. En Hechos 2 pareciera ser que empieza a fluir el río y empieza a llegar a las personas. Y la visión de Ezequiel ahora ya no cobra vida en Jesús, sino que empieza a cobrar vida en nosotros. Jesús dice, todos los que crean en mí ahora van a ser, de ellos van a brotar ríos de agua viva. Y a medida que la historia empieza a pasar en el libro de Hechos, todo lo que el río representa en la visión de Ezequiel ahora no se cumple con Jesús, sino que se cumple con la iglesia primitiva. Empiezan a sanar, empiezan a alimentar a los hambrientos, proclaman las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Ellos no eran un círculo cerrado en una casa que se juntaban a orar, a cantar. Eran literalmente un río que iba fluyendo de casa, y es más, pareciera ser que era un río que fluía de nuevo hacia el oriente, porque van en busca de todas las personas que viven en el caos, en la confusión, en la desolación. Pareciera ser que ahora son las personas las que empiezan a traer de vuelta la vida en lugares donde habían personas que no tenían vida. Y el Espíritu Santo hoy día nos extiende la misma invitación.
la invitación a venir. A Ezequiel no se le invitó a mirar el río, se le invitó a nadar en el río, a formar parte de él. Jesús ofrece la misma invitación. Vengan a mí y se van a convertir en la fuente de donde fluye esta corriente de vida. Vengan. No miremos desde la orilla. Acepte la invitación. Nade. Mójese los tobillos, mójese las rodillas. Sumérjase. La vida en el Espíritu no es para ser vista, es para ser experimentada. Y pareciera ser que hoy día, en vez de lanzarnos al agua como si fuera un día de verano, donde hace mucho calor, lo que hacemos es caminar la vida intentando gestionar constantemente lo que nos pasa, convencidos de que podemos planificar todo y optimizar todo para encontrar nuestra manera de alcanzar la paz, de alcanzar la tranquilidad, de alcanzar la buena vida. Voy a tomar esta decisión, me voy a cambiar de trabajo, me voy a ir para allá, me voy a ir para acá, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, porque voy a mantener todo bajo control. Pareciera ser que vivimos a la orilla del río, mirando y tratando de gestionar todo lo que está pasando. Pero no fuimos invitados a mirar, fuimos invitados a nadar. En la última noche, Jesús, antes de ser crucificado, dice: todo en cuanto tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que ahora les he mostrado, todo lo que les he dicho, ya no va a ser una idea. Ahora va a ser una experiencia. Ahora lo van a hacer ustedes. El tema es que esta es una súper buena cosmovisión para tener, una buena idea para vivir. Y porque la experiencia del Espíritu Santo muchas veces nosotros la gestionamos de esta forma. Vivir siguiendo lo que creemos que es bueno. Vivir la vida cristiana, pero muchas veces nos cuesta vivir la experiencia del Espíritu Santo, pero también nos cuesta vivir esta experiencia de depender del Espíritu Santo. El problema es que esta idea de vivir de esta forma funciona hasta que no funciona. Sin nadar en el agua, la invitación de Jesús es una idea. Y sigue siendo una idea mientras nosotros no tomemos la decisión de entrar al agua. Y eso nos ayuda a vivir la mayor parte de la vida tranquilos, sin problemas, hasta que llega un momento donde puede ser que alguien nos haga una pregunta que no tenemos cómo responder. ¿Qué hacemos con nuestra historia y los momentos de nuestra vida cuando la desesperanza acabó con la esperanza? ¿Qué hacemos con los momentos de la vida cuando la vergüenza pareciera ser que es mucho más que la gracia de Dios? ¿Qué hacemos con los momentos de la vida cuando el caos
más grande que la redención. ¿Qué hace una mujer que lleva años luchando contra la infertilidad? ¿Cómo lo hace una familia para seguir viviendo cuando pierden un hijo, un ser querido? ¿Cómo lo hacemos cuando pareciera ser que logramos todo el éxito que estábamos buscando, pero al mirar para atrás pareciera ser que perdimos todo? ¿O cómo lo hacemos cuando esas promesas que son del tipo para siempre, como por ejemplo un matrimonio, ya no es para siempre? ¿De dónde viene la sanidad cuando se rompen ese tipo de promesas? ¿Cómo lo hacemos para gestionar? ¿Cómo lo hace una persona para gestionar un abuso en la niñez que en la adultez termina paralizando a las personas? ¿O qué hacemos cuando las personas de las cuales nosotros aprendimos la fe nos fallan? ¿Dónde depositamos todo el dolor que se genera cuando la comunidad de fe que te recibió ahora te ataca? Una idea, una cosmovisión nos sostiene en los días comunes, en los días fáciles, en los días sencillos. Pero una idea no nos puede sanar cuando el caos se desborda. El único que puede sanar cuando el caos se desborda es el que trajo orden al caos en la primera página de la Biblia. Dios puede traer orden al caos de nuestra vida. Y ese caos es real. Todos lo vivimos. No podemos negarlo. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones que intentamos tomar con las manos, pero pareciera ser que se nos caen de todos lados. Pero el que trajo orden al caos en el comienzo es el mismo que nos dice: de ustedes brotarán ríos de agua viva. Es el único que puede convertir un lugar de muerte en un lugar de vida, de traer de nuevo la esperanza donde no había esperanza. Pero para eso tenemos que aceptar la invitación a venir. No mirar desde la orilla, sino que entrar al agua. Pero esa no es solo la invitación. La invitación sigue. La invitación hoy día también es a pertenecer. Porque pareciera ser que somos nosotros los encargados de llevar paz donde no hay paz. Pareciera ser que somos nosotros los encargados de llevar y saciar el hambre de los que tienen hambre. Somos nosotros, pareciera ser, los que estamos encargados de traer luz a la oscuridad. Y eso lo convierte a usted y a mí
en una persona que tiene que pertenecer a esta corriente. Ser parte de este flujo de agua que lleva el Espíritu y que lleva la paz a un mundo caótico. Jesús dice, ríos de agua viva brotarán desde su interior. El mismo Espíritu que habla paz a su caos, envía y nos envía a llevar paz al mundo. El escándalo de Jesús en la historia no es el gran poder que tiene para hacer cosas. El escándalo de Jesús es su aparente normalidad y las heridas que él sufrió. Él fue capaz de sostener como algo totalmente normal el sufrimiento, pero también lo sobrenatural. De la misma forma, el escándalo de la iglesia primitiva no es el poder que ellos tienen para hacer sanidades, sino que el escándalo de la iglesia primitiva es que cuando vieron a las personas se dieron cuenta que eran gente común y corriente, que no tenía estudios, que no tenía preparación, que no era nada. Los líderes de la iglesia primitiva no eran especialmente inteligentes, no eran calificados, pero tenían una diferencia. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El escándalo del Espíritu Santo no es el poder. El escándalo del Espíritu Santo es que este Espíritu habita en personas normales, comunes y corrientes, como usted y yo en la vida. No es el talento lo que nos convierte en un excelente candidato para ser una fuente de este río de vida, sino que son nuestras heridas, nuestros sufrimientos, nuestros miedos, nuestras incertidumbres. No son los dones ni las calificaciones de la iglesia lo que nos hace capaces de rehacer la historia y reescribir la historia de nuestros vecinos, de nuestros amigos, a través de los actos amorosos, sino que son nuestras heridas, nuestro sufrimiento, nuestros miedos, nuestras incertidumbres. Brennan Manning, un teólogo, dice: cualquiera que Dios usa significativamente siempre es una persona profundamente herida. Porque en definitiva el Espíritu Santo nos hace ser personas profundamente sanadas para sanar al mundo. Por nuestras heridas es que participamos de la sanidad del mundo. Y la presencia del Espíritu Santo significa que cualquier persona puede convertirse en un río de agua viva que lleve paz donde no hay paz, que lleve esperanza donde no hay esperanza, que lleve alegría donde hay tristeza. Donde una persona que haya pasado por una depresión gigante puede llevar gozo a las demás personas. Donde un inseguro puede hacerse valiente, donde una persona ansiosa puede traer calma. Y podemos seguir así con cualquier tipo de persona. Nuestras heridas más profundas, sanadas, redimidas por el Espíritu Santo,
se convierten en un río de agua viva y vida abundante en todos los lugares rotos del mundo que nosotros vayamos. Y el punto cúlmine de esta metáfora, de que el Espíritu Santo, a través de esta idea del agua que parte al inicio de la Biblia, donde el Espíritu trae este orden al caos, termina de desarrollarse literalmente en la última página de la Biblia. En Apocalipsis 21 dice lo siguiente: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también había desaparecido el mar. No se refiere a que literalmente el océano Pacífico se secó y desapareció. Lo que nos está diciendo aquí Juan a través de su visión es que en el último momento, cuando Jesús vuelva, va a terminar el caos, va a terminar el desorden, va a terminar la tristeza. Pero mientras tanto, somos nosotros los encargados de llevar esta paz, esta alegría, esta esperanza, porque aceptamos la invitación de entrar al río, pero no nos quedamos ahí, sino que pertenecemos a esta corriente que fluye y que da vida al mundo. Que Dios nos ayude a vivir de esta forma. Quiero darle la oportunidad de cerrar sus ojos ahí donde está. Y quiero que tenga un momento personal con Dios, en su mente, en su espíritu. Y para que haga cualquier oración relacionada con esto. Primero, quizás estamos rodeados en la vida de caos, que no sabemos cómo contener, que no sabemos cómo controlar, que no sabemos cómo solventar. Si usted se siente así hoy día, la primera oración que puede hacer es: Espíritu Santo, trae orden a mi caos. Pero no se quede ahí con la oración. No se quede en el pedir que el Espíritu, que Dios haga algo, sino que acepte la invitación de ir, acepte la invitación de entrar, acepte la invitación de experimentar. Señor, yo quiero experimentar tu Espíritu. Yo quiero experimentar, vivir dependiendo de ti. Y no se quede ahí tampoco, sino que haga un compromiso con Dios de pertenecer.
para que ahora seamos nosotros los que llevemos esta buena noticia del Evangelio a quien lo necesita.